los pasos que hay que dar para preparar la tarea que Él nos puso, nos puso a nosotros. Para preparar, sí, la clase que nos puso hay que hacer, tiene varias cosas y hay que hacer eso como si fuera un trabajo de la universidad que tú vas a hacer. Generalmente hay que tomar todo eso Muy bien, jóvenes. Amén, amén. Buenas noches a todas. Ya entró el fuerte. Y a todos. Amén. Hoy es viernes 18 del mes de junio 2021 amén. Y este es nuestro tercer encuentro de este curso taller para maestros de escuelas bíblicas. Muy bien, ya le he dicho al sistema que inicie la grabación y en un momentito vamos a dar inicio a lo que es el repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Y de esa forma, pues, poner al día a todos, recordarle a algunos, etcétera, y poder seguir avanzando. Bueno, en el día de hoy se integrarán uno que otro que no se pudieron integrar. Ya desafortunadamente no hay ya oportunidad para este curso porque ya este es el tercer encuentro, nos quedan dos. Uno que es continuación de lo que yo he estado haciendo y el quinto que es la práctica docente que está a cargo de ustedes. El tema de la reflexión, una reflexión que yo le he compartido a ustedes, lo vamos a ver ahorita, vamos a hacer una pequeñita pausa para que ustedes me den su opinión, ¿qué les parecen esas razones por las cuales muchos creyentes, muchos creyentes no van a la escuela bíblica? Y una que está muy relacionada también es 5 razones por las cuales muchos creyentes no leen ni estudian la Biblia. Son reflexiones que la tenemos colocada en la plataforma en YouTube y que en definitiva están disponibles para ustedes si entran a Alianza Cristiana Universitaria Internacional. Otra que está relacionada también con este curso y lo que se hace, ¿verdad? 7 razones por las cuales muchos creyentes, muchos creyentes no van a la escuela bíblica. Ese es el que le estaba hablando, lo vamos a ver ahorita. Hay uno sobre razones, 9 razones por las cuales muchos creyentes malinterpretan la Biblia. Y yo creo que mucha de la culpa de eso la podemos encontrar en la escuela bíblica. ¿Por qué la interpretan mal? Porque se la enseñan mal en la escuela bíblica. Pero aquí yo doy 9 razones. Son videos que están colgados en la plataforma de YouTube y que sería interesante que si alguno de ustedes no lo ha visto, lo vea. Pero de eso, vuelvo y repito, vamos a trabajar ahorita. Por lo menos con el de la escuela bíblica. Voy a darle a compartir imagen al sistema para que ustedes puedan ver la presentación que hemos estado usando hasta ahora y podamos rápidamente dar un repaso para continuar con otros detalles, otras explicaciones sobre este curso taller. ¿Ok? Muy bien. Veamos, aquí dice que se tiene que estar mirando lo que yo estoy mirando. Y como para estar seguro, ¿verdad? Julia, ¿usted está mirando lo que yo estoy mirando? Julia. No le escucho, Julia. Abre el micrófono.
No, no me escucha Julia, yo no la escucho a Julia. No, es que no es Julia, es Jacinta Morales. Ya le cambié el nombre a Jacinta. Sí, Se ve muy bien, maestro, muy bien se ve. Muy sí, bien. yo le estoy mirando también. Que Julio tuvo que salir de por ahí. Bueno, he estado usando esta plantilla que tiene 150, esta presentación que tiene 156 plantillas. ¿Qué significa eso? Bueno, que ustedes tienen en esta plantilla, que la tienen colocada ahí, ¿verdad? Y que la pueden descargar junto con todo lo demás. Una guía de repaso para cuando termine el curso. Ustedes entonces ven esta plantilla, ¿verdad? Con todo su contenido, que no es más que un resumen bien apretadito del contenido del libro, ¿verdad? El libro básico que estamos utilizando, Habilitación Docente aplicada a la educación cristiana, y que ya dijimos que de ahí ustedes van a hacer las guías didácticas. Muy bien. Este es un curso bajo la cobertura académica de la Universidad Nuestro Pacto Internacional, UMPI, Extensión República Dominicana, y quien le habla es el facilitador, el doctor Joselman R. Mirabal. Y dijimos entonces que nuestro lema es porque enseñar bien no es suficiente. Hablamos de qué es la habilitación, ¿verdad? Y por qué es importante este curso, la justificación, los objetivos. Y en el primer módulo que comenzamos a desarrollar la semana pasada, lo primero que hablamos era sobre qué es la educación en sentido básico y en sentido general, y qué es la pedagogía. Y entonces pusimos este cuadro, ¿verdad?, sobre la relación que hay entre educación y pedagogía, que uno trabaja la parte teórica y otro trabaja la parte práctica. La educación trabaja la parte práctica, la pedagogía la parte teórica. En la historia de la educación, ¿verdad?, hablamos sobre las dos características comunes que tenían los sistemas educativos iniciales, que era que enseñaban religión y sencillamente mantenían las tradiciones del pueblo. Entonces eso era lo que se enseñaba naturalmente. Entonces hablamos de los tipos de educación, básicamente de tres tipos: formal, no formal, informal. Lo explicamos la semana pasada. Hablamos sobre las teorías pedagógicas, que no son más que esas corrientes de pensamiento que han tratado de una u otra manera de explicar cómo debiera darse el proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea efectivo. Y uno en una corriente dice, bueno, tiene que ser de esta manera para que se produzca el aprendizaje. Otra corriente dice que tiene que ser la otra, y así sucesivamente. Luego hablamos de la teoría constructivista del aprendizaje, que dio como lugar, sirvió de plataforma para el modelo andragógico, que más adelante también lo tocamos. Y, ¿verdad?, hablamos sobre que, en definitiva, esta corriente plantea de que el conocimiento es un constructo, es una construcción que se estructura, ¿verdad?, de forma integral, en la que todos participan. Bien. Hablamos de las funciones de la pedagogía, que son bastante bien amplias en sentido general. Hablamos entonces de los escenarios del quehacer educativo, que ya no son solo la escuela, ¿verdad?, la iglesia, sino que hoy tenemos los medios masivos, la tecnología, muchísimo más. Bueno, hablamos de la andragogía, el aprendizaje en adultos. Ya yo explicaba la semana pasada que, en definitiva, un 20% del problema de la debacle de la escuela bíblica dominical en cuanto a su asistencia, participación e integración tiene que ver con la metodología, porque estamos todavía con pedagogía con adultos, cuando a los adultos hay que trabajarlo con andragogía. Pero también hablamos de que nuestros maestros, muchos, no saben, no tienen ni idea de qué significa, de la palabra andragogía. Ya dijimos entonces que la andragogía es todo un sistema, ¿verdad? Un sistema que integra un montón de métodos, procedimientos y demás, de acorde a la edad de las personas, necesidades, compromisos y demás. También hablamos de los fines y objetivos de la educación, que han variado en la historia y según el contexto geográfico, pues difiere. Y finalmente, en el capítulo 1, vamos a decir la primera parte de este material, que, como dijimos, está dividido en 4 partes.
La semana pasada llegamos hasta más de la mitad de la segunda parte. Hoy la vamos a completar y completar la parte 3 para entonces la semana que viene yo terminar entonces con la cuarta parte. En lo que es la socialización del curso. Ya la parte del taller dijimos que sería el cuarto día, el quinto encuentro, y que ese encuentro no va a ser de 7 a 9, sino de 7 a 10. 3 horas, porque es ahí donde ustedes van a hacer su práctica docente. Y yo como conductor de este espacio voy a hacerle las observaciones que considere así rápido, ¿verdad? Para que ustedes entonces se queden como con esa tarea de mejorar esas áreas y demás. Que hablando de mejorar áreas y demás, dejamos para el día de hoy también el tema de la autoevaluación. La autoevaluación, y que queríamos más o menos socializar con ustedes unos minutos. Vamos a hacerlo. Bien. Dijimos entonces que el tema de la importancia de la educación, ¿verdad? Radica, entre otras cosas, ¿verdad? Dice que la educación es necesaria en todos los niveles y dijimos que eso es para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, ampliar oportunidades a los jóvenes, vigorizar los valores cívicos, en fin, son muchísimas, ¿verdad?, las razones que hacen de la educación importante. Bueno, ya yo hice el resumen del capítulo 2, del primer módulo, ¿verdad? Primer módulo. Y aquí yo tengo entonces lo del segundo módulo, y como para ver cómo ustedes han estado, ¿verdad? Especialmente los que tuvieron en la clase pasada, y aún los que no tuvieron, porque los que no tuvieron vieron el video de la clase. Eso significa que alguna idea tienen. Entonces yo voy a poner aquí, ¿verdad?, el primer tema. Educación e identidad de los docentes. ¿De qué trata esta materia dentro de lo que es la habilitación docente secular? ¿Alguien me puede decir? Ya saben levantar la mano, ¿verdad? Veo mano levantada, vamos a ver si es verdad. No veo mano levantada. ¿Alguien me puede decir qué significa, de qué se trata eso de la educación e identidad de los docentes? A ver, alguien que me levante la mano. No saben, se me fueron, ¿qué pasó? Estoy hablando solo, algo está pasando. A ver, nadie me levanta la mano. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. Nadie me va a decir. O sea que ustedes no recuerdan que hablamos de eso la semana pasada y usted estuvo aquí. Vamos, Elena Ferrán, ¿de qué trata eso? Elena, dígame. Veo su mano levantada, pero ¿qué pasó? ¿Se fue? Estoy aquí. Diga, Cristiana, ¿de qué trata la identidad de los docentes? Se me fue. Amén. Dice, la educación de los docentes es un curso taller que se enmarca dentro de las ideas iniciales del programa de habilitación docente, en el que se analiza y proyecta la relación educativa en desarrollo de valores. Igualmente, se propone ayudar a los alumnos y al maestro a reconocer, se me puso algo ahí, a reconocer personas. Bueno, digamos que usted está leyendo la plantilla 1 y esas cosas, pero ¿y qué fue lo que se le quedó? ¿Qué idea usted tiene de eso? De educación e identidad. ¿Qué idea usted tiene? Vamos a ver. ¿Qué idea tiene usted? La idea. No se le quedó ninguna idea. No mucho, amén. pastor. ¿Quién dijo amén? Amén. Diga amén. Julio Vizcaíno. Mira, yo entiendo que esta parte nos enseña a nosotros, donde quedó a nosotros, es que nosotros debemos prepararnos para poder dar clase a adultos, porque como usted dijo, la andrología
es la ciencia que estudia o el procedimiento que nosotros debemos usar para enseñar a los adultos, igual que a los niños. Esa identidad, el maestro debe ser espiritual, debe dejarse entender, debe estudiar la palabra de Dios, debe escudriñar. Y lo más importante es dejarse entender y estar guiado por el Espíritu Santo. Y también hay que estudiar los temas para que cuando nosotros vayamos a dar clases o enseñar, tengamos dominio del tema que estamos enseñando. Dios lo bendiga. Bueno, identidad de los docentes es una materia que se da, ¿verdad? Para tratar de alguna forma, ¿verdad? Tanto el docente como el alumno se conozcan sus intereses y demás, porque en la medida que el docente conoce la identidad, quiénes son, a quién le va a dar clase y esas cosas, pues le va mucho bueno. Hablamos también de las bases fundamentales de la educación. La educación tiene muchas bases, ¿verdad? Bases filosóficas, bases religiosas y demás. Y hablamos también de psicología y desarrollo humano, como la psicología, ¿verdad? Influye, ¿verdad? El análisis del comportamiento, ¿verdad? A través de la psicología y el análisis del desarrollo mismo de lo que es el ser humano, ¿verdad? Como elementos fundamentales de conocimientos previos, de base, para el maestro para poder avanzar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo aplicar muchos aspectos de la psicología, ¿verdad?, a ese mismo proceso. Hablamos entonces de la sociología de la educación. ¿Quién me dice en qué consiste eso de sociología de la educación? ¿En qué consiste la sociología de la educación? ¿Alguien puede abrir el micrófono? Abre el micrófono para escucharme. Vamos, mis hijos, tienen que ponerse dinámico. Ya esta es la tercera clase. Sí, doctora. El primer día está bien, pero ya esta es la tercera clase. Vamos. Dios bendiga. Sí, diga. Sí, doctor, buenas noches. La sociología y la educación, eso hace referencia al papel que juega la sociedad frente a la educación, tomando en cuenta de que si comparamos sectores de nuestro país en cuanto a la educación, muchas veces hay diferencias en cuanto a los sectores, y si comparamos también un mismo nivel académico, también vamos a encontrar diferencias en un mismo nivel en cuanto a las demarcaciones. Muy bien, y que no es lo mismo la educación en Huachupita que en el Naco, ¿verdad? 24 de abril que en Gascue, porque los contextos sociales también generan una realidad económica. Y lo socioeconómico influye determinantemente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Alguien más quería decir algo? Yo. Diga. Carmen Peña. Sí. ¿Quién puede hablar? Ajá, Carmen. Gracias. Bueno, yo levanté la mano 2 veces ahorita, pero bueno, ahora que me toca. Porque la identidad de los docentes, eso fue un curso taller que se creó con la finalidad de que los alumnos maestros, en ese caso sí lo eran, se identificaran a sí mismos, se conocieran. Como cuando uno le da andragogía a la gente por primera vez. Eso tenía que ver casi con lo mismo. Quién tú eres, y así como usted decía, quién es ese alumno, quién tú vas a enseñar, cuáles son sus características, que se complementaban, se complementaba con la asignatura Psicología del Desarrollo, porque en esa asignatura se le daba desde el nacimiento del niño, desde la concepción hasta la muerte, aunque de una manera resumida, sucinta, pero sí muy importante para una persona que enseña, y no importa ahora mismo que sea en la escuela bíblica que vaya a enseñar, porque tiene que saber quién es ese ser humano a quien va a dirigirse, y más que va a trabajar para Dios, es a formarle una persona a Dios para el reino, y tiene que obligatoriamente conocer todas las características del ser humano, por qué el ser humano es así, por qué se comporta de tal forma, cuáles son los intereses de cada una de las edades de la persona que tengo por delante o que voy a tener. De modo que, wow, estamos aprendiendo muchas cosas y las que faltan. Muy interesante. Muy bien, luego entonces de sociología de la educación tenemos entonces el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la enseñanza-aprendizaje es un proceso que hay que conocerlo y para ello hay que, ¿verdad? Hay que
tener habilidades, destrezas, conocimientos que van a permitir que este sea se desarrolle de forma, vamos a llamarle, de manera efectiva. Luego hablamos de la motivación para el aprendizaje, y en ese sentido, la motivación como ese motor, ¿verdad?, que gira, mueve todo lo que está alrededor, es muy importante. Las clases tienen que tener motivación. ¿Qué motiva a la gente? ¿Por qué? ¿Qué lo mueve? Es importante entender de que a todos no le mueve el mismo asunto, o el mismo tema, o la misma realidad. Por eso que yo digo que si en una clase hay una motivación sobre un tema, la tendencia es, no, ese tema eso no tiene nada que ver. Bueno, pero surgió el tema en la discusión y en la clase. Si ese es el interés, por ahí que está la cosa, vamos a darle por ahí, porque la motivación hay que aprovecharla en sentido general. Entonces, y nos quedamos en este tema. Nos quedamos aquí, ¿verdad? En la práctica docente, que no es más que en un escenario, ¿verdad?, vamos a llamarle presencial, es poner a alguien, ¿verdad?, que se está formando como maestro, a dar una clase y teniendo a alguien que lo esté mirando, que lo va a observar. Y entonces, naturalmente, previo a dar esa clase, esa persona se supone que fue instruido, se le explicó cómo iba a dar, el tema que iba a desarrollar y todo lo demás. Que es lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Organizando los temas, asignándole, explicándole cómo van a hacer todo. Pero dentro de lo que es el programa vamos a decir, de habilitación docente, esto es toda una materia. Y si es en la carrera, por ejemplo, de educación, en cualquiera de esas menciones, te va a ver los pensos que le dice práctica docente 1, práctica docente 2, práctica docente 3. En algunos pensos hay hasta práctica docente 5, porque es vital la práctica. La teoría es buena, pero la práctica es donde se pone a prueba la teoría. Entonces, en ese tema nos quedamos la semana pasada. Ahora bien, vamos a continuar ahora. Y aquí entramos en un tema que definitivamente ya se ha ido superando un poco, que es el tema de la evaluación educativa. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los centros, las escuelas, universidades y demás. Y yo soy de lo que he llegado a la conclusión de que, por ejemplo, el examen como instrumento de evaluación, el examen escrito, sea de selección múltiple, de falso verdadero, de cualquier característica, en la única área que yo aprobaría exámenes es en las áreas que tienen que ver con cálculo y matemática. Pero las materias teóricas y demás, los exámenes son una retranca. En realidad no han servido para nada. Y yo soy de lo que cree en sistemas de evaluaciones acumulativos, donde se ponga a la gente de alguna manera, pues, a ir haciendo y acumulando cosas, y si al final hay que darle algún tipo de evaluación, se le da, pero no con el valor de hasta quemar una materia, porque usted no pasó un examen, imagínese. Tuvo todo un cuatrimestre ahí, por ejemplo, en una universidad, que usted da una materia que dura un cuatrimestre, y al final, porque no tomó un examen o lo que sea, ya usted no. Eso es un problema. Yo, en mis oportunidades que he estado en diferentes universidades, incluyendo la UNEF, yo era de los profesores que no daba examen. No. Todos esos valores que se le ponían, el examen del primer parcial, el segundo parcial, el examen final y todo eso yo lo convertía en otro tipo de trabajos que se iban haciendo durante la materia y que finalmente pues iban acumulando el total. El tema de la evaluación, en este curso dice, explora y analiza dentro del ejercicio docente los diferentes tipos de evaluación, las técnicas de evaluación y el diseño de instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza en los actores para el rendimiento, la gestión y el control de la calidad como reflexión de su práctica.
De hecho, allá en la universidad, yo le decía, en la UNEF, como en otras, ¿no? Le daban a los estudiantes unas hojas de evaluación del desempeño del profesor. Hojas que uno nunca se daba cuenta porque nunca nadie le hacía caso a esas evaluaciones. Y yo siempre le decía, cuando pasaban la evaluación para evaluarme a mí, yo le decía a los alumnos, aprovechense ahí y digan todo lo que ustedes quieren. Y yo decía dentro de mi total, para el caso, para lo que le hacen caso a eso. Lo cierto es que la evaluación como instrumento de medición del conocimiento es muy complejo y relativo. Ya ha habido muchos cambios, ya hoy en día hay otras formas de cómo se introducen los procesos. Y eso está muy bien, pero la verdad es que eso es todo un tema. Naturalmente en las escuelas bíblicas esto de la evaluación no se hace más que lo más parecido a una evaluación en una escuela bíblica son algunas preguntas que al final se hacen. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Pero no es una evaluación así que digamos, sino más bien un tanteo para ver si uno o dos responden a una que otra pregunta al final. Pero proceso de evaluación en sí, en las escuelas bíblicas por lo regular, no se hace. Bueno, en el capítulo 9 de la parte 2, ¿verdad? Que estamos hablando de todas esos cursos, materias que se dan en la habilitación docente a nivel secular. Entonces hablamos de los actores principales en el proceso de educación. Entonces dice aquí que uno de los principales actores del proceso educativo es el educador. El modelo de educador eficaz, facilitador, mediador, guía, demanda ciertas cualidades, entre ellas competente, responsable, profesional, agente de cambio, agente socializador, practicante, reflexivo, educador, investigador. Y cuando te ve todas estas cualidades, que yo le llamo cualidades deseables, en un maestro o maestra, definitivamente hay mucha carga sobre el maestro, mucha carga. Pero por el otro lado, tenemos al educando, al discente o alumno o estudiante, son diferentes nombres, que en realidad es el principal e indiscutible protagonista del proceso de aprendizaje. En el de enseñanza está el maestro, en el del aprendizaje está el alumno. Y como es enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Tiene que haber, se da ahí un proceso y tiene que haber, entonces tenemos dos actores principales, tenemos el maestro, pero también tenemos al alumno, que es el sujeto activo de la enseñanza, educación o formación. Es un ser que debe ser libre, pero a la vez responsable e individual de un grupo que quiere y requiere ser educado, enseñado y formado en apertura a lo demás, con sentido común y juicio crítico, que es capaz de escuchar y dialogar, compartir y sentir, y que además pertenece a una familia, a una comunidad, a un grupo, tiene una religión, es de un país determinado. Entonces, lograr un aprendizaje significativo implica entonces considerar al educando como un ser pensante, no como un ser pasivo, no como un recipiente al cual se le va a llenar. No, es un ser pensante y activo, partícipe en el proceso y hay que fomentar el manejo de estrategias adecuadas que permitan relacionar los nuevos contenidos con lo que ya sabe y que el educador se encargará de indagar con el fin de promover los cambios conceptuales que correspondan. Entonces, por eso, una técnica, un principio de enseñanza general es partir de lo conocido hacia lo desconocido. Porque si usted parte de lo conocido, entonces ya hay un punto de donde agarrarse. Y entonces al agarrarse de ese punto, de una u otra manera, usted puede continuar con aquello que no se conoce. Además del educador y el educado, existen otros actores no menos importantes como es ya, ¿verdad?, la escuela, la familia, la iglesia, etc.
En el capítulo 10, entonces, tenemos lo que se conoce aquí como modelos pedagógicos. ¿Y qué es un modelo pedagógico? Bueno, un modelo pedagógico no es más que una forma de concebir la práctica de los procesos formativos en el ámbito de la educación a cualquier nivel o latitud. Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas, de cómo se aprende y se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de esos aprendizajes. Entonces, cuando uno hace un estudio de los modelos pedagógicos a nivel mundial, entonces uno puede decir, bueno, hay un modelo pedagógico latinoamericano, hay un modelo pedagógico europeo, hay un modelo pedagógico anglosajón, ¿verdad? El americano, hay un modelo pedagógico asiático, ¿verdad? Para así decirlo, para esa zona. Y cada uno de ellos tiene sus características muy particulares. Por ejemplo, el modelo asiático es uno de los más exigentes. Y el mayor índice de suicidio en estudiantes se dan en el modelo pedagógico asiático. Porque no aguantan la presión. No son 2 horitas ni 3 como aquí, son 14 horas de estudios diarios. 14 horas de estudios diarios. Y entonces, definitivamente, pues, es importante conocer los diferentes modelos, esas cosas, para entonces ver qué cosa de un modelo u otro pudiera ayudarnos a mejorar el desempeño nuestro. Entonces, de eso se trata esa parte. Ahí hay una serie de cuestiones. Bueno, el capítulo 11 habla de la gestión educativa escolar. Gestión escolar. La gestión escolar es un proceso que enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. Es entendida como la capacidad de generar nuevas políticas institucionales. Involucra a toda la comunidad escolar con formas de participación democráticas que apoyan el desempeño de docentes y directivos a través del desarrollo de los proyectos educativos adecuados a las características y necesidades de cada escuela o institución educativa. Si nosotros fuéramos a llevar esto al contexto de la iglesia, diríamos que la gestión escolar no es más que, ¿verdad?, la superintendencia de escuela bíblica o el departamento de educación de la iglesia, si lo hay, que dirige, ¿verdad?, todo lo que son los procesos de educación, y hay un cuerpo directivo, pero hay un personal docente, hay un cuerpo de maestros. Y esa relación entre los maestros y los que dirigen los procesos tiene que estar lo suficientemente coordinada para poder alcanzar los objetivos. Digamos que a nivel de iglesia, una escuela bíblica, una superintendencia de escuela bíblica, por ejemplo, que sea efectiva, que cumpla su rol, tiene que ser una superintendencia de escuela bíblica que primero se reúna a lo interno de todo el equipo directivo, que se reúna frecuentemente para planificar, pero también tiene que reunirse con el personal docente, es decir, con los maestros, maestras, titulares, asistentes, como le quieran llamar. Y entonces esa correlación, esas coordinaciones que se hacen para alcanzar el objetivo, le podemos llamar gestión educativa o gestión escolar. De hecho, en los programas de formación a nivel de maestría, usted hace una especialidad o una maestría en gestión escolar, por lo regular, o gestión educativa, que por lo regular lo que hacen esa maestría es para hacer, ¿qué? Algunos lo llaman gestión de centros escolares. Son un diferente nombre que le dan, naturalmente tienen diferentes áreas y aterrizaje,
dependiendo de la estructura, ¿verdad? Educativa en donde opere, porque tendríamos entonces estructuras educativas en lugares donde el que hace la función en la gestión escolar hace múltiples funciones que pudieran hacer los otros en coordinación con él para alcanzar el objetivo, pero cuando usted no tiene un personal muy grande, muy amplio, porque no tiene el presupuesto, ni la estructura, ni todo lo demás, tenemos personas que tienen que hacer, ¿verdad? Múltiples funciones a la vez. Y de eso trata esta parte. Luego tenemos el tema de la tecnología de la información y la comunicación, las TIC, ¿verdad? Las famosas TIC, tecnología de la información y la comunicación, porque en los últimos años, ¿verdad? Se ha tratado de que esto llegue al más alto nivel de ejecución y de posibilidades. Con el tema de la pandemia hubo que hacer, ¿verdad? Como decía un político antes, lo que nunca se había hecho, ¿verdad? Llevar los programas presenciales a programas virtuales a través de las TIC, de la tecnología de la información y la comunicación, usando todos los medios que hay. Son muy importantes estos medios porque abren la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información, posibilitando que el docente y los estudiantes, ¿verdad? Tengan mayores posibilidades en todo el sentido de la palabra. Y estos recursos refieren especialmente a cuestiones informáticas, audiovisual, tecnológico, el tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación. Una tarea pendiente a nivel de iglesia, porque a nivel de iglesia esto todavía no ha podido permear. Hay mucha resistencia, además de muchas limitaciones. Y a veces tenemos en una que otra iglesia gente que puede dominar esto, pero no se le da el uso, no se aprovecha adecuadamente, y de eso se trata. Parecido, ligado a esto, tenemos el tema de la educación y la internet, ¿verdad? Para ver cómo de alguna forma los procesos educativos pueden aprovechar todas las posibilidades que brinda la internet a través de todas las plataformas que ahí funcionan y todo lo demás. Dice que las posibilidades de la internet como recurso didáctico suponen en primer término arropar la reflexión sobre las modalidades de uso en el marco del papel de la educación frente a las tremendas transformaciones sociales y culturales de este tiempo, las nuevas demandas educativas y el rol preponderante de las TIC, de lo que ya hablamos anteriormente, en la construcción de esta nueva realidad. El uso de Internet en las aulas es provechoso, ya que la Internet es en sí misma una poderosa herramienta que motiva y asombra. Es en la actualidad el mayor depósito de información que existe en el mundo. No hay biblioteca que le gane a la Internet. Además, evita el aislamiento y permite la consulta a expertos profesionales para la solución de problemas. Finalmente tenemos aquí que el tema de la educación en la República Dominicana. Bueno, el tema de la educación en la República Dominicana tiene una historia larga, no vamos a entrar en muchos detalles en la parte histórica. Lo que sí es que del año 2014 al 2018, ¿verdad? Se estableció una nueva estructura, creo que esa es la que todavía está, no sé si Carmen me ayuda. Estamos hablando, aquí hay una gráfica, por ejemplo, del sistema educativo dominicano. Estamos hablando nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior. Todavía tenemos esa estructura, Carmen. Es correcto. Sí que está todavía. Nada más que los niveles se han subdividido
los de inicial, que tiene sus 3 menciones, 3 ciclos, y lo de primaria tiene 2 y secundaria 2, pero lo mismo. Ya. Entonces, ahí está ese cuadro está en el material, ustedes lo pueden observar porque es bueno conocer que aunque ustedes, bueno, están para un curso aplicado a la escuela bíblica, pero es bueno tener conocimiento del país y del sistema educativo del país en el que uno está. Se hablan de los retos que tenemos, ¿verdad? Tenemos muchos retos. En fin. Ok. Ya terminamos entonces el módulo de habilitación docente en el ámbito secular. Ahora en el tercer módulo, después de que agotemos algunas cosas, que nos va a llevar que unos 20 o 25 minutos, volvemos aquí entonces con el tercer módulo, que ya es el módulo correspondiente a la habilitación docente en el ámbito cristiano. Y aquí me dice que yo tengo a 18 personas conectadas. Muy bien. Eso significa que se me han quedado un par. Yo espero que el agua, ¿verdad?, no sea una causa. Llovió mucho por allá, seguro, por donde ustedes viven, porque aquí llovió desde bien temprano. Bueno, como les dije, ¿verdad? Perdóneme, es bueno que usted sepa que el país ha tenido muchos problemas de electricidad hoy. Sí. Yo estoy pegada aquí en mi computadora porque la traje cargada del colegio y no la usé en el día entero para que tuviera aquí un poquito de carga. Estamos oscuros, aquí no hay energía eléctrica y el internet que estoy usando es un portátil de mi esposo, si cualquier cosa, pero no había energía en muchísimos sitios de la ciudad. Y yo no sé, pues, en los pueblos, lo que están en los pueblos, pero aquí ha sido caótico hoy. Yo me imagino porque desde las 2 de la mañana lloviendo, por lo menos en la capital, y pasó parte de la mañana así, bueno. Hacía unos días que no llovía a cántaro, ¿no? Así. Bueno, yo les decía que tenemos aquí a Jacinta Morales, que no se había presentado. Ella había visto las clases, está más o menos en eso, trabajando y todo lo demás. Vamos a darle la oportunidad a Jacinta Morales para que ella se presente. Amén, amén. Buenas noches. Mi nombre es Jacinta Morales. Vivo en San Pedro de Macorís, barrio Jardines del Este, calle Los Lirios, número 24. Y es un placer para mí estar junto de ustedes en este día, ya que había cogido mucha lucha porque estaba entrando con mi correo y no sabía que era el correo del curso taller que tenía que poner. Gracias a Pedro Rincón que me informó en esa parte, así que pido excusa por los inconvenientes y le doy gracias a Dios porque pude entrar a la tercera. Dicen que la tercera es la vencida, entonces pude estar con ustedes en este día. Bueno, que Dios le bendiga mucho. Le damos la bienvenida a Jacinta Morales desde San Pedro de Macorís. ¿Alguien más que no se haya presentado? Abra el micrófono. ¿Hay alguien más que no se haya presentado? Había otra persona que incluso... ¿Quién era? Creo que tengo el nombre por aquí. Que hoy estaría naturalmente entrando por primera vez. Estamos hablando de Bélgica. Yo no tengo a Bélgica Sedano aquí. No entró Bélgica. No la veo aquí. Bueno. Ella es de la apostólica y misionera. Ella es de la romana. Ya la apostólica misionera le pagó su curso y todo, y mire, no ha podido entrar. Bueno. Ok. Entonces, cerrada esa parte, vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? ¿Alguno de ustedes pudo ver el video de las razones por las cuales muchos creyentes no van a la escuela bíblica? 7 razones por las cuales muchos creyentes no van a la escuela bíblica.
Si alguno de ustedes lo vio y quiere comentar algo, aunque sea un minuto, qué le pareció, etcétera, pues hágalo ahora. No sé si Jacinta levantó la mano de nuevo. Sí, yo pude ver el video, muy interesante, por cierto, ya que ahí hay muchas razones el por qué las personas no se motivan a asistir a la escuela bíblica. La primera de ellas es la falta de motivación o la dejadez, el entusiasmo también que se pone para asistir a ella, ya que uno como maestro tiene que estar motivando a las personas, ¿verdad? Para que estén motivados, ya sea dándole participación, para que ellos en el transcurso de la semana puedan estudiar y así estar motivados para lo que es el próximo encuentro en la escuela bíblica. Pero lo pude ver y son muchas las razones por las cuales las personas no asisten. Entonces el trabajo del maestro es motivar a cada miembro de su iglesia, ya sea poniéndole parte específica para que ellos se mantengan motivados y puedan asistir. Muy bien, muy bien. Tengo a Sujei Rosario. Humberto. Sujei. Amén. Amén. Ese video es muy importante porque es una realidad que se está viviendo en las escuelas bíblicas. Ese proceso estamos pasando nosotros en nuestra iglesia. Muchos de los hermanos se quedan por el horario. No importa la hora que lo pongamos, si la ponemos más temprano, si la ponemos más tarde, siempre encuentran el horario de pretexto. También la falta de motivación, como dijo la compañera, es otra de las razones que se menciona en el video. Los materiales, y en realidad los materiales tienen temas repetitivos. De eso me he podido dar cuenta. Y también que debemos de utilizar más la motivación, hacer algo al respecto de que los hermanos que se están quedando, que se sienten acongojados, digan, no, yo voy para la escuela bíblica hoy, yo voy a aprender, yo voy a indagar más de lo que es la palabra de Dios. Y en realidad necesitamos poner más estrategia en cuanto a esa parte para que los hermanos no se queden. De verdad que sí. Muy bien. Amén. Bien. Tengo a Leonardo y luego a Ramón. Sí, buenas noches. Yo estuve mirando el video hace unos días y sí, realmente la mayoría de esas premisas que el doctor apunta son cosas que estamos viviendo. De una manera u otra, muchas veces lo que es el tema de la motivación, algo que de una manera u otra, de ambos lados, tanto de el educador como de quien va a escuchar o quien va a aprender de esa persona, de una manera u otra también influye lo que son los materiales y la dinámica, es decir, esa dinámica que ese educador utiliza para enseñarle esos saberes a cada uno de esos alumnos, son cosas que influyen, de una manera que influyen. Y bueno, es que lo tenemos ahí para mejorar, para que mejoremos cada día, es todo. Muy bien, muy bien. Ramón Humberto Sánchez. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, yo he sido al mismo tiempo en la iglesia que yo me congregaba, superintendente de escuela bíblica, también fui maestro a la vez. Y hermano, estando en esta clase, solamente me llega a la mente y me repite cuando usted hablaba sobre la evaluación. Yo vi parte del video, sí. Y eso de la evaluación es importante porque vemos que cuando las personas se convierten, la doctrina es algo como esencial, es como el primer paso para dar el segundo al bautismo. Pero después que se convierten y están en la iglesia, como que la escuela bíblica le da a ellos ir o no ir y no se tiene como algo esencial. Por ejemplo, mire cómo estamos tomando este curso. Son 3 clases, ¿verdad? 3 viernes. Y nosotros estamos aquí porque sabemos que no podemos perder ninguno. Entonces el profesor
tiene una metodología que es importante que la llevemos a nuestra escuela bíblica, en nuestros estudios cristianos, para que las personas tomen esto en serio, como que, no sé, como si fuera algo obligatorio, que hay que tomarlo todo aquel que es cristiano para ascender a un liderazgo. Amén. Mire, en mi caso, en la escuela bíblica que yo estaba dando, me pusieron aquí en la iglesia. Usted sabe que yo tuve que hacer, profesor, usar una metodología porque como no sé mucho, yo comencé a dar un bizcocho. Hice una lista de todos los hermanos y yo sacaba un bizcocho, hermano, una lista. Y esa iglesia se me llenó a mí dando clases. Dios le bendiga, hermano. Hay que cambiar también la metodología y también el material. Hay que saber, como dice el profesor, que lo importante no es ser profesor. Profesor es aquel que sabe dar la clase. Amén. Y llevar el entusiasmo a los docentes. ¿Qué dice Pedro Rincón? Dios bendiga a todos y a todas, en especial a usted mismo, doctor Joselman Mirabal. Gracias a Dios que nos volvemos a encontrar de nuevo. El problema mayúsculo que hay en la escuela bíblica, sí, está bien todo lo que dijeron, pero hay uno que es más fuerte, que es que nadie da lo que no tiene. Si usted no se, nosotros somos muy poco dados a aprender, a estudiar. Incluso las mismas iglesias no se sacrifican un poco y ponen a esos maestros a que enseñarles, para que enseñen, o sea, para que un curso más o menos. No, es así que está. Mire que chin aquí hay, que pocas personas hay. Debería estar eso lleno. Y como dice Oseas 4:6, nosotros perecemos por la falta de alimento y no escudriñamos. En fin, que tenemos que adquirir estrategia, pero es el maestro, tiene que aprender, buscar de otro lado. De lo mismo todo el tiempo, que ahora se cansa. Y la gente hay que motivarlo hoy en día, en este último tiempo, en este siglo XXI, que la gente quiere ver algo nuevo. Y nosotros tenemos que darle algo nuevo y aprender lo secular como lo mismo, lo que está de adentro y de afuera. Tenemos que aprender. Tenemos que estar preparados para todo. Amén. Muy bien. Bueno, Pedro Rincón se está refiriendo a la tercera razón por la cual yo mencioné en el video, muchas creyentes no van a la escuela bíblica, y esa tercera razón es que los maestros apenas saben un poco de Biblia y no tienen teología. Muchos de ellos. ¿Qué significa eso, señores? Bueno, que hay que documentarse mejor, que hay que tratar de no solamente saber Biblia, saber teología. Y para saber teología, lo ideal es ir al seminario, ir al instituto, ir a la universidad, estudiar más a fondo, porque en definitiva eso hace que la gente dice, no, pero este hombre, y entonces se le añade entonces como vía de consecuencia la sexta razón que yo hablo, sobre que muchos entienden que la escuela bíblica no tiene nada que ofrecerle, porque quienes están ahí no tienen el nivel, la altura, y hay que capacitarse. Este curso taller trabaja la parte metodológica y muchos aspectos más, pero la parte del conocimiento bíblico y el conocimiento teológico no se trabaja aquí. Eso se trabaja a nivel de seminario, instituto bíblico y universidad. De manera que yo espero que de este grupo salga alguno diciendo, yo voy a hacer una licenciatura en teología, quiero avanzar, y eso es muy importante. ¿Qué dice David? Amén. ¿Qué dice David Vizcaíno? Dios bendiga, ¿me escuchan? Sí. Ok, hace rato que quería hablar, pero ahora fue la oportunidad. Y qué bueno que usted al principio de inicio de este estudio, usted dijo, enseñar bien no es suficiente. Y es ahí donde voy. A veces nosotros los maestros, por ejemplo, a mí que me guste mucho leer, soy maestro de escuela bíblica, yo quiero dar mi escuela bíblica pensando en mí. O sea, yo me gusta mucho leer, en la escuela bíblica vamos a leer mucho, vamos a discutir eso que vamos a leer.
Y por eso nosotros, el maestro tiene que estudiar psicología, inclusive hasta mercadeo, porque usted tiene que persuadir a la persona de que le guste, sí, ese tema que usted va a tratar o que le guste ir a la escuela bíblica por la variedad de las cosas, de cómo se dan la clase. Entonces, a veces la persona no es que no quiere ir, es que no se interesa. Quizás como el maestro da la clase, muy aburrida, o los temas no son de su interés. Entonces nosotros tenemos que, aunque el tema de esa persona no sea de su interés, nosotros convertírselo a que sea de su interés. Y ahí es donde entramos, donde se hablaba, en algunas partes que usted mencionaba, de la estrategia que tenemos que nosotros usar como maestros para dar las escuelas bíblicas. Y qué bueno que se está dando este taller. Y de hecho que en estos talleres deben de incluirle dando un poco de psicología y un poco de mercadeo para uno poder persuadir a la persona de que se interese en la escuela bíblica. Muy bien, muy bien. Bueno, la próxima temporada, jornada o el siguiente grupo de este curso va a ser para el mes de septiembre. Yo espero que ustedes se conviertan en portavoces para animar a otros para que en la jornada de septiembre, mes de la Biblia, ¿verdad? Hagan este curso. Julio Vizcaíno Rodríguez, ¿qué dice? Dios lo bendiga. Mire, me gustó mucho la parte donde usted leyó sobre los valores sociales del maestro. Fíjense que yo no pude ver el video por causa de trabajo, llegando tarde a la casa, pero hay unos conceptos, señor, que la gente tiene que no vale con la bíblica, y es porque a veces tornan aburrida la clase. A veces nosotros debemos utilizar la parte de grupo, darle tema a la gente para que lo investigue, y entonces cuando van a la escuela bíblica, en vez de la escuela bíblica, usted escucharlo a ellos, sus ideas, y usted aportar ideas. ¿Qué pasa? Que a veces uno, como los maestros, se vuelve un monólogo hablando solamente y la gente quizás se aburre y no estudia la palabra de Dios. Pero si nosotros hacemos grupos para enseñar la palabra de Dios, así como hacen en las escuelas y universidades, yo creo que el estudiante aprende más y se motiva más. Cuando usted le pone un tema, mira, usted lo llama, le escribe por WhatsApp, mira, yo creo que tú me estudies este tema porque ese va a ser el tema que tú vas a explicar. La persona se motiva a estudiar, se motiva a investigar, como decía en la parte más adelante, investigar la clase, porque quiere aprender más. Ahora, el maestro tampoco puede ser aburrido, ni puede ser un monólogo, puede ser agresivo, sino humilde y sumiso, y enseñar a la gente la palabra de Dios. Porque cuando nosotros enseñamos y le enseñamos la palabra de Dios, enseñamos esta palabra o estamos enseñando, estamos instruyendo a que tengan una mejor vida. Entonces, mi consejo es que cuando nosotros vayamos a la escuela bíblica, en ciertas ocasiones, hagamos grupos, llamemos a la persona por teléfono. Mira, tiene este tema, para que lo investiguen y cuando vayamos a la escuela bíblica, a la iglesia, lo expliquemos. Así también sea por Zoom. Te puedo dar los temas y ellos explicarlo. Dios les bendiga. Bueno, yo les recomiendo, como le dije ahorita, ¿verdad? Otros videos que hemos publicado, entre ellos 5 razones por las cuales muchos creyentes no leen ni estudian la Biblia y 9 razones por las cuales muchos creyentes malinterpretan la Biblia. Búsquenlo, chequenlo, son reflexiones y ahí están. Vamos entonces a continuar y entonces vamos a entrar ahora, ¿verdad? Déjame ver. Pero antes de entrar aquí, espérense. Necesitamos socializar la autoevaluación. Nosotros le dimos a ustedes, le dijimos que tenían que imprimir unos documentos, ¿verdad? Y que entre ellos estaba una autoevaluación. Y esa autoevaluación tenía 20 ítems. Si la tienen, búsquenla. Búsquenla. Hoja de autoevaluación del nivel vocacional para la labor docente. Entonces, ¿qué sucede? 20 ítems. Cada uno tenía un valor máximo de 5 puntos. Usted tenía que poner una cruz dependiendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, el número 5, ¿eres disciplinado? ¿Te sientes cómodo con los hábitos y dinámicas de la labor docente? Si eso es 100%, usted debió poner 5.
Si no es 100%, usted debió poner 4. Y si es menos de ahí, bueno, lo mínimo 1. La suma de todo eso se pone abajo, total de puntos. Entonces, en ese sentido, quiero dar oportunidad por lo menos a 4 de ustedes que quiera socializar el total que usted sacó. ¿Cuánto le dio la suma? El total. A ver, ¿alguien quiere decir cuánto sacó? Leonardo Moreno. Sí, doctor, aquí vemos dos. Estoy yo y mi hermano. Bueno, yo saqué 92. Que usted sacó 92. Bueno, pues yo lo felicito a usted. Doctor, le habla Alejandro Moreno. Yo saqué 79. ¿Cuánto? 79. 79. ¿Y por qué él socializa una nota baja? Bueno, él la está socializando porque de alguna manera usted no puede dar aquí respuesta de fe. Usted tiene que dar respuesta real. ¿Por qué? Porque esto es una radiografía. Él ha dicho 70 y tanto, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que en las áreas donde él está más bajo, él no lo está diciendo. Él está diciendo el total. Pero con eso ya él tiene en su mano una hoja de trabajo. ¿Cómo una hoja de trabajo? Sí, porque ya usted tiene identificadas las áreas donde usted está por debajo de 5. Y si usted está por debajo de 5, usted sabe cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a 5. ¿En cuál área? En todas esas áreas. ¿Por qué? Porque estas son áreas básicas. Cuando usted llegue al 100% de lo que dice aquí, entonces su nivel vocacional para la enseñanza, para la docencia, está claramente definido. O sea, no hay duda. Pero si usted tiene que 80, todavía en 90 y algo está manejable. Pero si usted tiene como él, que tiene 70 y pico, eso significa que él tiene mucho que trabajar. Y no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo él mismo. O sea, él mismo se está diciendo en qué área él necesita. Y esta autoevaluación es muy importante por eso. Carmen Peña, ¿usted quiere decir cuánto sacó? Que veo la mano levantada. Pero claro, porque el que no se evalúa está feo para la foto. Bueno, yo quería sacar 100, pero no pude. Porque tengo 2 áreas que tengo que mejorar y levantarla. Ok. Yo te la digo si es posible, pero bueno, yo sé que Dios me va a ayudar porque una me impactó. Cuando yo vi esa pregunta, yo dije, no, Señor, tú me vas a ayudar. Yes. Son dos preguntas que tengo que mejorar. Saqué 98 solamente. Oh, no era para menos. Yo no podía esperar menos de usted porque en realidad, como ya yo le he dicho a este grupo, no es que usted sea de mucha edad, pero en el 96, 97, usted me dio clase en la UNEF. Ay, santo. El año 1997. Relaciones interpersonales. Recuerdo que me hizo hasta un text. Sí, señor. Un text. Y yo los resultados, yo dije, sí. Yo hago eso todavía. ¿Qué todavía hace? Pero cobrando, ahora lo hago cobrando. No, porque sabe, lo que dimos fue para la copia de la cuestión esa. Exactamente. Sí. Gracias. Lo que pasa es que también hay maestros que tienen dones. Okay. Yo entiendo, la gloria del Señor y a modestia aparte, que Dios me dio el don de enseñar. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo sé hacer. Y entonces, pero Dios que me ayude a perfeccionarme, porque yo quiero ser como Cristo. Así es, creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Hay alguien más? Abra el micrófono. No lo hicieron. No hicieron la autoevaluación. Amén. No imprimieron la hojita y le pusieron. No hicieron eso.
Oh, pero usted, Amén. Yo hice la Amén. mía. ustedes no están Yo hice en la este. mía, levanté la mano. ¿Y en qué curso fue que ustedes se anotaron? Ustedes no se anotaron. Yo la hice, pastor. Espérense, porque es que todos tienen que hacer esta evaluación. Está bien de que yo le dé oportunidad a 4 a 5, nada más para no dar el tiempo a todos, porque duraríamos aquí media hora. Evangeli, dígame, ¿cuánto te sacó? Buenas noches. Dios les bendiga. 88. 88. Entonces ya usted pudo identificar ahí, ¿verdad? Algunas áreas para, como tarea pendiente para trabajarla. ¿Qué dice David Vizcaíno? ¿Cuánto te sacó? 86. 80. Está por ahí como por donde está la sierva. Muy bien. Excelente. Y entonces así como preguntando a lo loco. Elín Altagracia García, ¿cuánto usted sacó? 89. Muy bien. Muy bien. Entonces su meta son 11 puntos. Eso está muy bien. Y Madeline Rodríguez, ¿cuánto sacó? No me va a decir Madeline. Ya. Y Verónica, ¿cuánto usted sacó? Verónica tuvo que haber sacado mucho porque Verónica es maestra. Que tengo problema con el... No me escucha Verónica o se fue de parranda. Bien. Bueno, señores, hagan esa autoevaluación y ténganla ahí para que lo tengan como tarea pendiente, ¿verdad? Cosa que hay que hacer. Bueno, vamos aquí, vamos a continuar. Tercer módulo, habilitación docente en el ámbito cristiano. Como yo le dije al inicio, señores, el tema de la habilitación docente, quien le habla, ¿verdad? Un apasionado por la educación y todo lo demás, que he conceptualizado a través de los libros, uno que otro libro que tienen que ver con educación, la enseñanza, esas cosas. Y naturalmente mi ejercicio profesional de los últimos, ¿qué? 25, 30 años en diferentes dimensiones y demás de la enseñanza. Bueno, vi, ¿verdad? Todo lo que era el tema de la habilitación docente allá en el ámbito secular. Y bueno, damos a construir como un aporte, ¿no? ¿Cuáles serían los temas? ¿Cuáles serían las cosas que en el ámbito de la educación ya aplicada al área cristiana le pudiéramos llamar, ¿verdad? Docente cristiana? Y entonces, como es natural, yo comienzo con unos temas como el tema de los aspectos generales de la educación hebrea, porque hablar de la educación cristiana obligado, tenemos que hablar, porque la educación cristiana emerge de la educación hebrea, como el cristianismo sale del judaísmo, que es la religión oficial de Israel. Y entonces, para conocer las raíces de la educación cristiana, tenemos que irnos allá a la educación hebrea, para entonces definir lo que es la educación cristiana, las bases bíblicas, históricas, psicológicas y social y teológicas de la educación cristiana, propósito de la educación, la escuela bíblica dominical, que es un fenómeno del 1700 para acá, ¿verdad? Con Robert Reichert, que comenzó con el tema de los niños y demás, pero que después pasó a ser todo un sistema que ya ha ido en decadencia por lo que ya hemos hablado. Luego el tema de cómo enseñar la Biblia en el ámbito de la escuela bíblica dominical, que es uno de los talones de Aquiles desde el punto de vista nuestro, de nuestra experiencia, porque la Biblia es un libro que hay que aprender a enseñarlo, no es cualquier libro. Y eso hace complejo la labor en la escuela bíblica. Hablamos del perfil pedagógico de Jesús, las cualidades deseables en un educador cristiano, la espiritualidad del educador, el reto educativo de la iglesia cristiana, las estrategias para organizar un departamento de educación en la iglesia local, es decir, cómo organizar el departamento de educación. Y entonces ahí damos algunos pasos. Con ese tema de las estrategias, se cierra este tercer módulo de habilitación docente en el ámbito cristiano, que a partir de este momento entonces voy a entrar en algunos pequeños detalles, no en todo, porque imagínense. Tenemos entonces aquí que, a manera de introducción, que durante años se ha venido valorando y observando el quehacer del educador o educadora cristiana,
motivando la siguiente pregunta. Son preguntas reflexivas. ¿Qué ha ocasionado que muchos educadores no reciban el sitial que bíblicamente se les ha otorgado? ¿Sabía usted que en la Biblia el maestro tiene un sitial equiparado al del pastor? O sea, al mismo nivel. O sea, un maestro en términos bíblicos tiene un sitial que hoy por hoy ya no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué es tan limitada la concepción teológica y pedagógica de muchos educadores? ¿Cuáles elementos han causado esta percepción sobre la labor del educador cristiano? Bueno, esta situación puede entenderse si se evalúan algunos aspectos puntuales sobre la tarea que se espera realice el docente cristiano, los cuales se abordarán en este tercer módulo y que deben ser revisados para ser tomados en cuenta. En este módulo, ¿verdad?, se hace un abordaje sintético, bien apretado, vamos a decir, vista desde la perspectiva cristiana. El contenido es el resultado de las reflexiones que durante más de 20 años un servidor, ¿verdad?, en el ejercicio incansable, con el propósito de que se produzcan cambios en el sistema educativo cristiano a fin de ponerlo a tono con las realidades de los nuevos tiempos. Señores, yo soy de lo que cree en la educación. Y soy de lo que cree que la iglesia tiene que evolucionar, no involucionar, evolucionar. Creo que la iglesia tiene que reinventarse en materia educativa. Ahora mismo con el tema de la pandemia, señores, son muchas las lecturas que debemos tratar de hacer nuestras, hacer esas lecturas correctas, porque mire, todavía no han salido los estudios. Yo sé que van a salir. Yo sé que ahora mismo se están haciendo estudios sobre el impacto de la pandemia, no solamente en el ámbito económico, señores, sino en el ámbito social, en el ámbito educativo y en todos los órdenes. La pandemia ha tenido un impacto. Y los resultados de ese impacto no lo vamos a ver hoy, mañana, quizá este año, el otro, pero sí se van a comenzar a ver. Y si no nos ponemos a tono a las realidades y las necesidades de nuestro tiempo, señores, los miembros en la iglesia están languideciendo bíblica y por ende espiritualmente. Oiga lo que yo le estoy diciendo, bíblica y por vía de consecuencia espiritualmente, porque lo que le eleva el nivel espiritual a una persona no es solo la oración y el ayuno. No, esos son ejercicios espirituales muy importantes. Lo que nutre al creyente no son los ayunos ni la vigilia, es la palabra. Es el estudio de la palabra. La pregunta es, ¿están los creyentes en este tiempo estudiando la Biblia? Estudiando, escudriñando como la iglesia de Berea. ¿Tiene la iglesia esa ansia por la palabra? Es un problema. Se está generando una generación de creyentes muy floja. Y si tenemos creyentes flojos, usted puede estar seguro que tenemos líderes y maestros flojos. Nosotros tenemos que repensar la educación cristiana en función a las necesidades del tiempo. Porque vamos a seguir en el círculo vicioso del derrotero que lleva la escuela bíblica y la educación cristiana, que cada día más se hace menos eficiente, menos impactante, que alcanza menos e influencia menos a la gente. Ya muchas de nuestras iglesias se han ido acostumbrando al entretenimiento, al show. El show, el entretenimiento y
y el relajamiento de muchísimas cosas, señores, no sabemos hasta dónde vamos a llegar en esas. Oiga bien, y son los maestros y son las maestras los responsables de guiar al pueblo bíblicamente. Usted dirá, no, son los líderes. Sí, los líderes en lo que es la conducción, en lo que es la administración, en lo que es muchos aspectos, pero en lo que es la palabra son los maestros. Son los maestros. Los maestros de hoy no tienen el sitial que tenían antes porque ellos mismos se han ido quedando atrás. Y eso es un problema. Es un problema. Por tanto, en este módulo se destacan algunos aspectos generales sobre la educación, los propósitos, el escenario y ya todos los temas que ya yo le expliqué. Ahora bien, cuando entramos al primer punto, que son los aspectos generales de la educación cristiana, decimos lo que está ahí, que yo quiero ahora que alguien me lo lea. Vamos a ver. Madeleine, ¿usted me escucha? No, no me escucha, Madeleine. Bien. Ok. Vamos a ver a alguien más que no ha hablado, que yo no lo he visto. Ok. Ok. Aquí. Bien. ¿A quién más tengo aquí? Ah, Liduvina. ¿Usted me escucha, Liduvina? ¿Me escucha, Liduvina Sepúlveda? Pastor, Liduvina me llamó y me dijo que ella no oía nada del audio. Que no oye, yo la veo aquí conectada. Bueno, va a Y tener ella que... me dijo que está conectada, pero que no le está escuchando a usted. Bueno, pero usted me está escuchando. Usted está mirando lo que yo estoy mirando. Bueno, yo creo que estamos mirando lo mismo. Habla de aspectos generales de la educación cristiana. Léase eso, déjase esos dos párrafos. Amén, dice. La labor de la educación cristiana permite organizar y dirigir el Ministerio de la Educación en la iglesia local. Permite además identificar las características necesarias y estilo de aprendizaje de diversos grupos de edades. El arte de instruir usando diferentes métodos y técnicas y cómo entrenar a otros para ser maestros bíblicos. Se auxilia de la investigación histórica del desarrollo de la educación religiosa y el estudio de las diversas fases involucradas en el quehacer educativo social. Entonces, Amén. dice que permite identificar las características, necesidades y estilo de aprendizaje de los diferentes grupos que componen la iglesia. La iglesia está llena de grupos. Entonces, para eso hay que sentarse a pensar, hay que sentarse a ver. Hay una labor que hay que hacer de planificación para alcanzar entonces sus objetivos. Ahora bien, para comprender la educación cristiana, se debe investigar necesariamente, como ya dije ahorita, la educación entre los hebreos, el pueblo escogido por Dios. Es necesario recordar que toda la enseñanza de este pueblo se caracterizó por ser una enseñanza, una educación religiosa. La educación hebrea comenzaba cuando el niño o niña empezaba a hablar. Se hacía en el interior de ¿dónde? De la familia. Y aquí nos detenemos un poco. La familia, señores, es el primer espacio, escenario educativo de los hijos. Nosotros sabemos que muchas familias no son cristianas plenamente, es decir, que papá, mamá y los hijos, todos son cristianos, van a la iglesia. Nosotros sabemos que muchas familias no gozan de ese privilegio, pero sabemos también que muchas familias que sí gozan ese privilegio. Entonces surge la pregunta. ¿Están las familias cristianas con esta característica, verdad? Donde papá, mamá y los hijos son cristianos. ¿Están las familias cristianas utilizando el espacio familiar, el escenario de la familia para transmitirle los conocimientos de la palabra de Dios a sus hijos? ¿Se está haciendo?
¿Hay algún tipo de guía o de algo? Yo creo que por ahí debemos comenzar. Lo segundo es, ¿qué está haciendo la iglesia como escenario educativo que tiene y debe tener el interés de que las familias que la componen sean forjadas en el temor, la gracia y el conocimiento de Dios a través de su palabra? ¿Qué están haciendo? ¿Se están haciendo los esfuerzos necesarios para que eso sea así? Porque déjeme decirle, con esto de la pandemia, hay iglesias que no han vuelto a dar escuela bíblica. Usted dirá, bueno, la mía se da así, la suya. Ok, felicidades. Pero muchas iglesias con la pandemia soltaron la escuela bíblica. ¿Qué opina, maestro? Ahí? Diga usted. Yo entiendo que uno de los puntos importantes, o un punto importante de que muchas iglesias no estén impartiendo la escuela bíblica a través de la pandemia, es porque por el poco manejo de la tecnología. O sea, esto fue repentino, eso lo entendemos, pero yo entiendo que una iglesia debe tener por lo menos esa parte manejable. Porque conozco iglesias, así como usted dice, que no dan, no están impartiendo escuela bíblica, pero el por qué yo veo que no la están impartiendo, que lo sé de fuente oficial, es porque no tienen mucho conocimiento al usar la tecnología. Entonces, dice aquí que la educación de los hebreos siempre fue cimentada en el teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Donde Dios es el centro. ¿Ok? No es antropocéntrico, sino teocéntrico. Antropo, hombre, ¿verdad? No es centrada en el hombre, sus necesidades, sus preferencias, no, en Dios. Y no hay forma de usted mantener el teocentrismo, si no es a través del estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, el pueblo escogido por Dios, los hebreos, centraba la enseñanza en procurar que todos viviesen en la voluntad de Dios cumpliendo la ley. O sea, los escritos de la palabra. La educación cristiana va dirigida al cumplimiento ¿de qué? De lo que dice la Biblia. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, cuando entramos a la educación hebrea, ¿cuáles eran los propósitos y escenarios? Encontramos 3 propósitos fundamentales que están en rojo. ¿Quién me lo lee? 3 Amén. propósitos. Yo. Léalo. Amén. Transmitir la herencia histórica. Generalmente se hacía en forma oral. Se soltaba la ley. Enseñar en la conducta ética y moral. Se enseñaban los principios básicos de disciplina y conducta. 3. Asegurar la presencia y adoración de Dios. Si usted ve esos 3 propósitos fundamentales, por eso es que decimos que la educación cristiana, para poder hablar de ella, tenemos que ir a la educación hebrea. Porque, por ejemplo, ese tercer propósito de asegurar la presencia y adoración a Dios. Señores, si nosotros entráramos a un análisis sobre el tema de la adoración en la iglesia de hoy, nosotros nos vamos a tropezar con la triste realidad que la iglesia de hoy no adora. La iglesia de hoy alaba, canta, pero no adora. ¿Quién cree usted que es el responsable de decirle a la iglesia que tienen que pasar de alabanza a adoración? Son los maestros. Y hay todo un arsenal bíblico que pueden explicar precisamente
esto de alabanza y adoración? La iglesia de ahora lo que hace es cantar, no adorar. Por eso cuando canta, la presencia de Dios no baja. Porque para que la presencia de Dios descienda, tiene que haber adoración. Yo no sé si yo me estoy dando a entender. Yo creo que sí, porque yo estoy hablando con personas, primero, que la mayoría son maestros. Amén. Amén. Segundo, que la mayoría son cristianos. Tercero, que la mayoría alguna base bíblica tiene. Cuarto, que a los que no son maestros, por lo menos aspiran, y si aspiran es porque tienen un deseo. Y yo estoy tomando un tema sencillo. Recuérdense que yo le dije que este curso no le va a dar la Biblia ni la teología. Eso no quiere decir que yo no entre en algún tema de Biblia y de teología para ponerlo a reflexionar a ustedes. Entonces, la educación cristiana tiene que tener como propósito asegurar la presencia y la adoración de Dios en sus reuniones. Allá en la familia, muy bien, pero también en sus reuniones, en los templos, en los espacios donde se reúnen. Porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted, soy yo. Somos nosotros. Entonces, esto es muy importante. ¿Quiénes eran los encargados de la enseñanza? La familia, en primer lugar, los sacerdotes, que en este caso, los sacerdotes aquí eran como los maestros, los profetas, que proclamaban el mensaje, y los escribas, porque la función de los escribas era, ¿verdad? Como su nombre le dice, escriba. ¿Qué escribían? ¿Qué escribían? Bueno, transcribían la ley, los escritos. No habían imprenta, no había fotocopiadora, no habían todas esas posibilidades que luego aparecieron. Entonces estaban los escribas, que era lo que, ¿verdad? Manualmente, ¿verdad? Con tinta y papel, transcribían, ¿verdad? Las enseñanzas. Eso era. Entonces, eso es muy importante. Ya entrando a lo que es el desarrollo de la educación hebrea, ahí se destacan algunos aspectos muy interesantes que no vamos a entrar en mucho detalle porque no es el punto central. Ahora, vamos a entrar a qué es la educación cristiana. Aquí hay 2 párrafos. La sierva que dijo yo. Lee ahora. Amén. Para definir la educación cristiana, vamos a partir del concepto general de educación. Según Guillermo Graves, él ha supuesto que se puede definir la educación como el proceso a través del cual se transmiten, desarrollan o adquieren conocimientos, actitudes, valores, destrezas o habilidades, normas o modos de comportamientos, prácticas, creencias y sensibilidades. En ese sentido, se puede decir que la educación cristiana es el proceso mediante el cual la Iglesia busca que la feligresía adquiera y desarrolle conocimientos, actitudes, valores, modo de comportamientos, creencias y prácticas que reflejen la fe en Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que a Pedro se le fue difícil negar a Jesús de forma tal que cuando se armó la persecución, algunos dijeron, él es uno de ellos? ¿Por qué? Porque Pedro ya había sido penetrado de forma tal que hasta el hablar, el caminar y todo
era conforme a su maestro que fue Jesucristo. Cuando las enseñanzas de la palabra de Dios penetran la mente y el corazón del individuo, lo transforman, lo cambian. Por eso es que nosotros decimos, cuando estamos en el ámbito de la homilética, nosotros decimos, el mensaje que no enseña no sirve. Un mensaje que se queda en las emociones, en los sentimientos de la gente. Desde que pase el mensaje y se vaya el sentimiento, todo lo que se le dijo se va a pique. El mensaje tiene que enseñar y la enseñanza trasciende a las emociones porque llega a la parte de la cognición, o sea, al conocimiento, a la mente. Y lo que se penetra en la mente, mire, es duradero. Hoy en día se ha evolucionado esta concepción y se aprecia la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje en la cual los educadores y educandos aprenden los unos de los otros. El alumno tenía un amigo, muchos años, ya él no está en el país. Él tenía un programa de radio, yo creo que era de radio, sí, que tenía un lema, enseñando se aprende. Enseñando se aprende. César Vargas. Él llegó a ser incluso director ejecutivo de la CODUE, Consejo de Unidad Evangélica. Hace muchos años de eso. Pero también tuvimos juntos en el comité ejecutivo de la organización. Él como secretario ejecutivo y yo como director de educación en el año 1999. ¿Cuántos años hace de eso? 22 más o menos. Bueno, por ahí andará. Los años se van, señores. Los años se van, si no pregúntenselo a Carmen. ¿Qué usted dice, Carmen? Yo quiero saber qué es lo que usted pretende con... Uy, es terrible, es terrible. Bueno, recordar es vivir, doña. Y el que no ha vivido no tiene nada que recordar. Eso es así. Entonces, desde esta perspectiva, tanto los educadores como los educandos son educandos. Por tanto, la educación es un proceso comunitario propiciado por el diálogo y la interacción entre educadores y educandos. La meta de la enseñanza en la iglesia local debe ser que la feligresía desarrolle un estilo de vida que refleje los valores cristianos. ¿Y cómo era que se hacía en la antigüedad allá? A través de lo que se conoce como el Shema judío. Allá, Deuteronomio 4:6. ¿Dónde que está alguien que tenga la cita, me la dé? Deuteronomio, allá está el Shema judío. Dice que esto que yo te prescribo hoy la enseñarás a tus hijos y se lo darás en la tarde, en la noche, cuando se levanten, al levantarse. Es decir, había una secuencia, un interés continuo para que los hijos, ¿verdad?, crecieran con ese conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, eso es hacia una definición de lo que es la educación. Finalmente se puede definir... Eso es Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, exactamente. Ese es el famoso Shema judío. Eso es algo que definía los propósitos de la educación hebrea. Ahí están, Deuteronomio 6. ¿Verdad? Muy bien. Finalmente se puede definir la educación cristiana
como el proceso de difundir las características distintivas de la historia y verdad cristianas. Eso es lo que tiene que ver con la información. De adquirir valores, actitudes y forma de vida cristiana. Ahí entra la formación. Y promover el cambio de las personas, comunidades, sociedades y estructura. Ahí está la transformación. Por medio del poder del Espíritu Santo hacia una expresión más completa del reino de Dios en Jesucristo. Entonces aquí vemos que 3 aspectos: información, formación y transformación. Eso es lo que debe hacer la educación cristiana. Este proceso requiere la participación de Dios con hombres y mujeres llamados y dotados para enseñar e implica la apertura de estos a la posibilidad de conversión o transformación. Muy bien. Ahora bien, vamos al capítulo 5. Y yo creo que aquí nos vamos a tener que quedar porque el tiempo ha ido avanzando. Y quisiera dejarle algunos minutos para alguna inquietud, ¿verdad? Alguna pregunta en sentido general del curso, de lo que tienen que hacer, etcétera. Bueno, el tema de la base de la educación. Dice, la base, en sentido, es el apoyo, fundamento, soporte de algo. Es el punto de apoyo de una estructura. La educación cristiana es uno de los ministerios básicos de la iglesia. El brazo derecho. El brazo derecho de la iglesia es la educación. Sin embargo, esta labor de educación cristiana no ocurre en un vacío, ni siquiera exclusivamente dentro de los muros de la iglesia. Todos los educandos pasan por la mayor parte del tiempo en un contexto social más amplio, en el hogar, la escuela, la sociedad en sentido general. O sea, ok, nosotros tenemos una educación que tiene un fundamento cristiano, la Biblia y demás, pero estamos trabajando con gente que están en la escuela, que están en el hogar, que están allí, que están allá. Al estar expuesto a todos esos otros escenarios, que también proveen cierto nivel de formación, cierto nivel de orientación, la iglesia tiene que saber cómo va a navegar, porque es muy probable que la iglesia se esté diseñando una cosa y que entonces en la realidad se esté dando otra. Como digo yo, en una reflexión que publiqué, no sé si en YouTube o en uno de esos medios, con el tema, cómo armonizar lo que se dice con lo que se hace en la iglesia local. Y lo escribí porque creo que una cosa es lo que se dice desde el púlpito y otra cosa es lo que se hace fuera de la iglesia. Y eso está llevando a una doble vida, a una doble cara. Y lo peor aún es que está llevando a un nivel de práctica que ya todos sabemos lo que pasa, pero nadie quiere hablar de eso. Lo habla en la iglesia, pero fuera de ahí eso es otro escenario. Y entonces, eso es un problema. ¿Quién cree usted que tiene que trabajar ese problema? Tienen que trabajar ese problema los maestros, por un lado. Y por otro lado, los líderes. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hay un divorcio entre lo que se dice y se hace? Bueno, porque desde el púlpito hay un discurso que de alguna manera desconoce, desestima la realidad. Por un lado proclamamos ciertas cosas, pero la realidad no nos permite esas cosas, o no hacen, o no ayudan a que eso sea de esa manera. Es como la crianza de los padres con los hijos,
que a veces los padres viven amenazando a los hijos como mecanismo de coacción o coacción o de control para con sus hijos, y lo amenazan con ciertas cosas para que ellos no hagan lo que se supone, ellos entienden no conviene, y ellos vienen y lo hacen, pero después no hay manera de aplicar eso. Eso es como los congresos de nuestros países que viven aprobando un montón de leyes, de leyes, de leyes y de leyes. Mire, las leyes que hay en este país, que la mayoría de nosotros ni conocemos, meterían miedo. Pero elaboran tantas leyes sin hacer un estudio de ver cómo se va a aplicar esa ley, que en definitiva, la hacen inoperante. Estoy utilizando diferentes ejemplos para que ustedes entiendan, señores, que la tarea educativa de la iglesia no puede bajar la guardia. Tiene que tener gente que piense día y noche de cómo mejorar la práctica cristiana en todo el sentido de la palabra. Cómo crear puentes, cómo establecer, ¿verdad? Conexiones, cómo conectar, sería la palabra, cómo conectar con la gente de este tiempo. ¿Cómo conectar? Y eso se tiene que traducir en los mensajes, en la enseñanza, en la administración, que implica dirección, conducción, supervisión y demás, en todo de la iglesia. Naturalmente ahora estamos en el contexto de la educación. Entonces, eso es importante. Ahora bien, según Armstrong, existen, ¿verdad? Principios, bases y principios fundamentales que deben servir como las raíces de los esfuerzos de la educación de la iglesia. Estas bases, ¿verdad? Las que deben demandar la atención, entre ellas están, primero, las bases bíblicas. Es decir, la educación cristiana tiene que tener unas bases bíblicas. Es un libro, es todo un libro. De hecho, ese libro está, el de Armstrong, entre el paquete de los libros que ustedes pueden descargar, los libros complementarios. Él habla ahí de las bases bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de la educación cristiana, las bases históricas, al analizar la historia de la iglesia, ¿verdad? Y su comportamiento, las bases sociopsicológicas, la combinación de la parte social y lo que tiene que ver con la psicología, los comportamientos, las bases teológicas y también las bases filosóficas, naturalmente de orientación cristiana, que ayudarán a entender mejor cuál es la meta cuando se habla de la educación cristiana y a qué se le debe dedicar todo el esfuerzo cuando se toma en serio la función educativa de la iglesia cristiana. Todo lo que a continuación se presenta, por ejemplo, es una síntesis de ese libro que se llama Bases de la Educación Cristiana del autor antes citado. Entonces, eso está en desarrollo en el libro, en sentido general, y ustedes tendrán la oportunidad de revisar esos contenidos que están en síntesis en el libro. Yo no la puse en la presentación, porque como lo dije, la presentación es solo, ¿verdad?, para guiarnos en la exposición. Bueno, señores, quiero dar algunos minutos, algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes tengan y darle finalmente tomarme yo un par de minutos, ¿verdad?, para recordarle aquello de la práctica docente y más o menos decirle cuál va a ser el protocolo que vamos a aplicar el día de la práctica docente, que no será la semana que viene, sino la próxima. O sea, faltan 14 días. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? Levante la mano ahora para ver sus manos. Amén, amén, amén. No estoy levantando, Rincón, pero estoy... Sí, tengo aquí 3 inquietudes. La primera es la siguiente. El libro que el documento usted estaba leyendo, ¿qué diferencia hay de este, de que estamos, el titular? ¿Qué diferencia hay de que estaba leyendo?
Bueno, usted tiene ahí a mano, como otros de sus compañeros que vinieron a comprarlo aquí, el libro en físico, ¿verdad? Sí. El libro en físico no tiene ninguna diferencia en contenido con el libro digital que ustedes tienen ahí colocado. Y que como esto está dividido en 4 partes, al final de cada unidad hay una guía didáctica. Por tanto, son 4 guías didácticas que a más tardar el próximo viernes deben estar la guía didáctica en mi correo electrónico, yomirabal@yahoo.com. Y ya les dije que tienen 2 opciones, ¿verdad? Digital o que ustedes la hagan manuscrita y la digitalicen para que me la manden al correo. Yo me baso, doctor, sí, del libro que usted estaba leyendo ahora mismo, dando explicaciones. No, porque lo que yo estaba leyendo no es el libro. Es que de este libro en físico, yo hice una presentación, y lo que yo estaba leyendo era de la presentación. Y lo que tiene la presentación es una síntesis, prácticamente un bosquejo del contenido del libro. Bien. La segunda pregunta es, la hoja de presentación, ¿usted la envía o nosotros la vamos a hacer para poderla unir a la guía didáctica? ¿Nosotros mismos o usted nos la envía? Para que tenga su sello ahí mismo. ¿O cómo usted cree que es posible? No, ustedes hacen una hoja de presentación con el nombre de la universidad y todo, y le ponen que la guía de trabajo, guía didáctica, y le ponen su nombre y listo. Sabe que no va a tener el sello, ¿sabe? Bien. Bueno, puede tenerlo porque ustedes lo pueden descargar o me lo pueden pedir y yo lo mando a su WhatsApp. El logo de la universidad. Bueno, no sé si eso importaría mucho, no sé. Por un asunto de formalidad, ¿no? Bueno, pues entonces yo estoy seguro que usted tiene ya presentación hecha con sellado con su sello y enviado ya para llenarlo ya. ¿Verdad que sí? Como usted anteriormente hacía. Bueno, el tema es que ustedes pueden, ¿verdad? Hacer su hoja de presentación que tenga su nombre, el nombre de la universidad, etcétera, con los datos generales con los que se hace una presentación. Si en particular alguno de ustedes necesita una orientación extra, me escriben a mi WhatsApp. Sí. Al respecto de las 8 páginas que usted nos envió, eso es para nosotros mismos, ¿verdad que sí? Para que nosotros nos evaluáramos. Bueno, esas 8 páginas son para su consumo, para que lean. ¿Por qué? Porque una de ellas tiene el bosquejo, ¿verdad? Como el bosquejo. El bosquejo que van a seguir, las partes que debe tener la práctica docente. Y luego entonces aparecen que una explicación de cada una de esas partes para que tengan. Y aparecen consejos, orientaciones, sugerencias de cómo hacer la exposición. Y es bueno que lean eso para que el día de la sustentación, es decir, el día de la práctica docente, ustedes queden lo mejor son cosas, posible. Son cosas personales ya. Eso para uno, para no disciplinarse. Pues nada, eso es todo. No me diga más. Jacinta Morales, ¿usted tiene alguna inquietud? Sí, mi pregunta es, ¿la práctica docente viene siendo una diapositiva o un video que nosotros hagamos? No. La práctica docente es una exposición sobre el tema que se le asignó. Cada uno de ustedes tiene un tema. Entonces, sí. sobre ese tema, siguiendo la guía que yo le mandé, que tenían que imprimir, ustedes van a hablar. Son 5 minutos. No da tiempo para usted hacer una presentación y muchísimos recursos que son normales cuando es una clase donde usted tiene mayor tiempo, por un lado, o que es presencial. Porque cuando se está presencial, uno puede usar unos recursos, ¿verdad? Que no es lo mismo virtual. Entonces, de eso se trata. Van a tener 5 minutos, de ahí yo tomo unos 2 minutos para hacerle una que otra observación
y listo. Tienen que tratar de desarrollar su capacidad de síntesis, es decir, decir mucho en poco tiempo, porque tienen 5 minutos y la mejor forma de ustedes hacer su exposición con un control es que si su celular no lo tiene, póngaselo una aplicación donde tiene un cronómetro. Entonces, cuando usted comience, usted le da el cronómetro y usted va hablando, ¿verdad? Pero va mirando el tiempo que se está tomando para que lo haga dentro de esos 5 minutos. Jacinta, ya está clara. Ok, sí, ya estoy clara. Pues yo pensaba que era un video o una diapositiva, pero ya sé que yo es poner mi clase hablando. Muy bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? No veo manos levantadas. Abre el micrófono porque quizá la levantó, no se actualizó. Bien, nadie más. Amén, Sí, pastor. escúchame Sí. de nuevo. Ah, bueno, ella que hable, pues yo. Sí, pastor, la diapositiva que vamos a hacer del libro, yo la voy a hacer a mano. Yo podría enviársela allá donde usted vende el libro, allá puede enviársela con alguien, en persona. No sé a qué usted se refiere, porque no hay que hacer diapositiva, ya yo dije que no. No, si no, lo del una libro, lo que tenemos que presentación oral. la evaluación del libro, ¿verdad? Al final de cada Bueno, parte usted está hablando de la guía didáctica. la guía didáctica, sí, la guía didáctica. Oh, sí, Cuando hagamos la guía, si usted tiene la posibilidad de hacérmela llegar, usted me la hace llegar a mano, no importa. perfecto, entonces voy a hacerlo así. Bueno, Dios le bendiga. Bien. ¿Qué dice Julio Vizcaíno? Le tengo una pregunta, si no, antes que él entre, profesor. Diga, Pedro. Sí, yo sé que la práctica, la guía didáctica, hay que enviársela a su correo. Pero el respeto, pensaba como que había que enviarle una diapositiva de lo que del mensaje que uno va a hacer los 5 minutos. No, ¿verdad que no? No tienen que hacer diapositiva. Lo que sí bueno. tienen que hacer es el bosquejo y mandármelo. Ah, el bosquejo. El por la misma vía. claro. Por la misma vía. Claro. El bosquejo, no hay problema. Pero el bosquejo lo puede mandar la semana siguiente. Porque esta semana que viene, para que me manden, ¿verdad? La guía didáctica. Y la otra semana, entonces me envían el bosquejo de su práctica docente. Que eso le puede dar 4 o 5 páginas, dependiendo. ¿Qué dice Vizcaíno? Profe, cuando tú estabas hablando sobre la evaluación con los folletos, a mí se me fue el internet. Entonces me quedé en el aire. Usted dice sobre la guía didáctica. Estaba 72 a otro 88, así. Si usted se refiere a la guía didáctica, bueno, la guía didáctica está, ¿verdad? En el libro básico, que ustedes lo tienen digital ahí en la plataforma y algunos vinieron y lo compraron en físico. Ese libro, al final de cada parte, ¿verdad? Tiene una guía didáctica, son un total de 4. Y es requisito para este curso usted llenar esa guía didáctica, porque eso garantiza que usted leyó el libro, que es el libro básico del curso. Bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Maestro, ya yo le mandé mi guía didáctica. Usted me confirma si le llegó. Bueno, recuerden que todo lo que ustedes envían y deben estar atentos por la vía que utilizaron. Si es un correo electrónico, si usted me lo mandó, esté atento y revise su correo, porque yo le digo recibido, gracias. Recibido, gracias. De manera que
denle seguimiento en ese sentido. Ok. Profesor, Diga. quiero saber cómo, cómo es la dirección donde uno puede ir para obtener el libro. El link comprar para el qué? libro. La dirección, el lugar donde usted quiere, donde puedo ir a comprar el libro, mandar a buscar comprar el libro. Ah, usted me escribe a mi WhatsApp privado y yo le oriento. Amén. Bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Nos tomamos estos minutos porque sé que siempre hay inquietudes y demás. Y bueno, no hay más inquietudes. Ok. Se está oyendo mal, ¿eh? Sí, era el teléfono de Austria Indira Álvarez. Parece que el equipo no está dando dificultades. Sí. Bueno, señores, pues nada, a seguir trabajando. Y recuerden, enseñar bien no es suficiente. Suficiente. Bye bye. Dios bendiga. Dios bendiga, un placer. Les bendiga a todos. Dios bendiga a todos mis Amén. hermanos y hermanos. Amén, amén. Con ustedes. Amén. Oye, mira que internet ese que está malo. Vamos a estar mañana a escuchar el cosa. Mira, María. Ay, esta muchacha hizo él quiere mandar una. Sorprende. Él dijo el precio. $500. Gracias, amada. Mira, María, que hay que mandar una guía, se me fue el internet. Entonces, el día que también se fue el internet, que estábamos bregando ahí, él mandó que se hiciera una guía didáctica. Y yo investigué. Esta muchacha la mandó ya su hey. Le voy a decir que me la presta para modificarla.